Compañeros, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el día de hoy tuvimos una actividad por núcleos, la cual de pronto nos dio a entender que no hay mucha claridad. Bueno, y es normal porque apenas estamos iniciando el trabajo por núcleos, entonces de pronto no tenemos muy claro cuál era la idea. Yo les voy a hacer aquí un video súper rápido, muy probablemente tengamos que profundizar y de una vez les digo que si tienen alguna duda, no se pueden dirigir a Cristina o a mí o a doña Margarita, que con gusto les vamos a atender el asunto. Pero voy a partir a explicar rápidamente, son muchos elementos, pero lo voy a hacer de la manera más rápida para que podamos, digamos, sintonizarnos con el trabajo por núcleos. Lo primero es que nosotros decidimos que iba a ser un solo documento por grado. Entonces, en vez de el estudiante recibir 14, 12 trabajos de sus profesores de las 12 materias que tiene, iba a recibir 5, solo 5 trabajos. Entonces ahí me empecé a preocupar porque cuando empecé a asesorar mi núcleo me di cuenta que mandaron 2 y 3 trabajos, uno de religión y otro de ética, entonces realmente no se estaba haciendo la integración. Eso es lo primero que hay que decir. El trabajo por núcleos es un trabajo de integración, o sea que no se puede empezar en varios documentos, sino que se piensa en un solo documento según las áreas. En el caso de nosotros es religión, ética y filosofía los que deben hacer esa integración. Voy a hablar así rápidamente y lo que hay que tener en cuenta es que un trabajo eh, por núcleos es muy parecido a un trabajo por proyectos. O el trabajo por núcleo, lo primero que todo es que parte, digamos, de una problemática, como lo estoy poniendo acá en este papelito, parte de una problemática, parte de una realidad. Luego se va a una segunda parte que son un árbol de ideas donde confluyen todas esas teorías, la parte teórica de las tres materias que van a alimentar al individuo para que pueda desarrollar ese tercer paso que es la realización de un trabajo o lo que podemos llamar como la práctica aplicada. Esos son los tres elementos que tendría que tener un documento. Es más o menos la estructura que nosotros tenemos para que nos quede pues claro, o sea, que se parte de la realidad, se adentra a la teoría y luego volvemos a la realidad. Entonces, realidad, teoría, realidad. Eh, También es un tema completamente constructivista. Y algunos de los documentos que observé pues tienden a ser muy conductivistas, o sea, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. No se desarrolla mucho el tema de la investigación y entonces aquí podemos aplicar un poquito el tema, lo que nos decía pues Vygotsky, de poner al muchacho en contexto y en otras palabras es la activación del conocimiento previo. Entonces ustedes cuando entregan ese documento, hay que preguntarle, bueno, un poco qué es lo que sabe el muchacho de eso. Entonces, hasta aquí lo que hay que entender es que es un solo oficio o documento que vamos a entregar por el número total de materias por nivel, ¿cierto? Entonces quiere decir que, por ejemplo, el núcleo de nosotros tendría que entregar un documento de sexto, otro de séptimo, otro octavo, noveno, décimo, hasta 11, ¿cierto? Uno por grado, donde se integran todas las áreas. Ojo, cuando yo voy a hacer ese trabajo de integración tenemos que tener estos dos elementos muy claros. Tenemos que entender cómo va a ser la integración. Y ahí hay dos elementos que se los acabo de mostrar. El primero es el eje o el tema, alrededor de qué vamos a construir pues toda la propuesta pedagógica o didáctica en este caso. ¿Y cuál va a ser la actividad? ¿A qué me refiero con la actividad? Entonces, repito, eje el tema y luego la actividad. ¿Cuál va a ser la actividad? ¿Cuál va a ser el producto que va a entregar el estudiante? Si va a ser un trabajo por proyectos, si va a ser una investigación, si va a ser una especie de consulta, si va a ser una infografía, si va a ser un periódico, si va a ser un texto libre. Por ejemplo, en el colombiano, el día de, ¿este es cuándo? El día de lunes 27, el colombiano sacó un artículo donde habla de que en las comunas 7 y 13 aprovecharon toda esta problemática que vimos nosotros para meter a los pelados en una cosa que se llama investigación en casa. Los que de pronto quieran acceder, bien sea al colombiano virtual, en lo social aparece este artículo. Ellos, por ejemplo,
¿Qué hicieron? Bueno, vamos a trabajar la investigación desde casa. Entonces, ese, por ejemplo, puede ser, me vuelvo a este, como actividad puede ser una investigación, ¿cierto? Y pues sería como lo ideal. Entonces, el equipo tendría que decir, bueno, cuál va a ser el eje, cuál va a ser el tema articulador y cuál va a ser el producto que ellos van a realizar, cuál va a ser un artículo, en fin, hay tantas cosas que podemos hacer. Obviamente esto nos lleva a lo que nosotros tenemos en nuestro PEI o nuestra propuesta pedagógica siempre, incluso en las mallas las tenemos, se hace necesario iniciar con una pregunta problematizadora. ¿Cuál es la necesidad del trabajo? ¿Eso para qué? ¿Para qué ese trabajo? ¿Cuál es la pregunta que va a resolver? ¿Listo? Otra de las cosas que el trabajo por núcleo pretende es eliminar, a ver si se ve bien, eliminar el asignaturismo. Entonces no tiene sentido que yo vaya a producir 3 documentos y vaya a mandar 3 documentos, como en el caso de nosotros, y qué pena pues poner como ejemplo al núcleo ético-político, pero eso es lo que sucedió. Cuando llegué yo a revisar, yo esperaba encontrar un documento por grado e encontré 3 documentos, por ejemplo. Entonces no tiene sentido porque seguimos haciendo la división del conocimiento. Entonces los contenidos o problemas atraviesan todos los núcleos epistémicos. Entonces ahí es donde hablamos de la famosa transversalidad del conocimiento y cómo ese eje, por eso se llama eje porque un eje atraviesa, 2 llantas atraviesan el eje, ese es el eje. El eje ya atraviesa todas las 3 materias en este caso, que es la de nosotros. Entonces ahí es lo complejo porque tenemos que empezar decidiendo cuál va a ser el eje que va a atravesar a través de los contenidos las materias. Bueno, lo otro, preferiblemente que surja de ese contexto social, surge de un contexto social. A veces en algunas materias es un poco complejo porque, no sé, si vamos a hablar de robótica, tratar de meter el contexto social sopetranero pues puede ser complejo, pero es otra de las ideas del trabajo de núcleos, porque como se trata de una propuesta completamente constructivista, el contexto tiene que estar muy claro e inmerso en él. Por otro lado, tenemos que el documento que nosotros elaboramos da respuesta, produce conocimiento. Entonces, en ese sentido, lo que los muchachos al final entreguen, vamos a suponer que sea una infografía, o vamos a suponer que sea una redacción tipo crítica, no sé, una crítica de algo puede ser, que escriban una crítica, tiene que estar dando respuesta y a la vez, dando respuesta pues a la pregunta que generamos al principio, pero a la vez tiene que estarle produciendo, tiene que producirle conocimiento al estudiante. Como parte de un contexto real, pues también tenemos que pensar en que a partir de ese contexto que está inmerso en una situación real, ¿cierto? Se construye o se genera una competencia, sino para qué tenemos las mallas. En este caso tenemos que hacer una observación de las mallas y posiblemente tengamos que hacer una adecuación de las mallas. Yo tengo que coger mi malla de este periodo, observar qué temáticas tengo, cuál se supone que es la competencia que debo lograr y tratar de buscar esa articulación. No voy a decir que es fácil, porque por eso muchos han preferido, no, yo me voy solo, yo hago las cosas solo, porque a veces uno tiene de pronto que sacrificar un poco de su materia para poder hacer la articulación. Por último, vea, 10 minuticos, por último, con un producto se valoran todas las materias que están inmersas en el núcleo, con un producto. La idea no es que entonces el man desarrolle una vaina para religión, otra para ética y otra para filosofía, no. Con ese documento, el grado sexto, ya lo que ellos hagan va a servir para que cada profesor valore la actividad. No es fácil, compañeros, pero esta es la concepción del trabajo por núcleos. No se trata que cada uno, o sea, otra vez trabajando individuales y nos vamos a juntar y hacemos una carpetica con los 3 o 4 trabajos o 5 o 6 materias que haya inmersas ahí. No, esa no es la idea.
Listo, espero que haya quedado claro.